el día de hoy, para el gusto de muchos mexicanos. También una capa y una coronita. Esta capa es la última moda. La verano 2025 se la vamos a dejar aquí para que por favor se la den a la senadora. Y su coronita, para que no se enoje su jefe Salinas Pliego. Chueca, de la ortografía chueca y de la ética chueca. La felicito por haberse puesto el saco y haberse ido ella misma a asumir. ¿Qué tal, amigos de Radar Informa? Les habla su amigo Pedro, hoy jueves 5 de junio. Espero que su jueves esté iniciando excelente y les agradezco que estén conmigo para ver el siguiente video. Lili Téllez pierde la cabeza por completo y, amigos, de manera muy ofensiva se va contra la diputada Lili Aguilar, burlándose, porque no hay otra manera de decirlo, de una secuela que le dejó una parálisis facial. Tremenda manera que se ardió mucho por las palabras de la diputada Lilia. Y qué bueno, porque vemos cada vez a una senadora que pierde la cabeza, pierde los estribos, pero sobre todo la pinche doble moral. Cómo recae en ellas el decir una cosa y actuar de otra manera. Amigos, muchas gracias por estar viendo este video. Les pido su apoyo, por favor. Suscríbanse, regálenos ese poderosísimo like y activen la campanita para cada vez que haya un nuevo video, pues les salga la notificación y no se la pierdan. Vean la tremenda madrina que le azota Lili Aguilar a la loca del Senado. Realmente, amigos, no lo tolero. Se me pasó la mano. Día 21. ¿Cuánto le pagan a la senadora Salinas Pliego por los shows en el Senado de la República? Yo quiero decir que qué obsesión tienen con Andrés Manuel López Beltrán, Chihuahua. Una obsesión profunda. Pero hablemos de las elecciones de Veracruz y de Durango, porque se ha hablado aquí de esos temas. La victoria aplastante del PRI en Durango es una narrativa inflada. Aunque el PRI ganó la capital, la coalición 4T recibió 16 municipios, entre ellos Gómez Palacio. Un momento, diputada Lili Aguilar, ¿con qué objeto, senadora Téllez García? No ha habido ninguna alusión. Aquí lo que dijo fue senador Salinas Pliego. Dije senador Salinas Pliego, pero si Adelante. usted quiere hacer alusiones personales, por favor. Continúe. A ver, respeto a la oradora. No es correcto que desde sus escaños estén gritándole injurias a la diputada Aguilar. Siga con su tiempo, diputada Aguilar. Muchísimas gracias. No me ofendo, senadora, no se preocupe. La victoria aplastante del PRI, decía yo, en Durango es una narrativa inflada, porque fíjense, en efecto, ganó la capital, pero nuestro movimiento arrasó electoralmente en muchos otros estados en la elección anterior. Permítame nuevamente, perdón que la interrumpa, diputada Aguilar. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Es por una pregunta que le quiero hacer a la oradora, entendiendo que hoy se inauguró un método parlamentario que hoy mismo va a concluir con la votación que tendremos del nuevo reglamento de la Comisión Permanente, pero no quiero perder la oportunidad para preguntarle a la diputada… Permítame, voy a ver primero si acepta la pregunta. Si acepta una pregunta. Sí, claro. Me alegra que coincidamos en ampliar las oportunidades del debate. Le pregunta al diputado Godoy si acepta un cuestionamiento, diputada Aguilar. Por supuesto, presidente. Adelante, tiene un minuto para hacer la pregunta, diputado Godoy, y tiene 2 minutos para la respuesta. Adelante. Gracias, presidente. Diputada, gracias por aceptarlo. Es muy sencilla la pregunta. Estamos ante un parteaguas en opinión nuestra
y de los electores progresistas de este país. Para la derecha no va a haber nada que los satisfaga. Dicen que por qué no se conservó el sistema anterior. En primer lugar, la Constitución ya es vigente y el procedimiento actual es el vigente. Pero si hubiera ocurrido así, que hubieran sido 129 la titular del Ejecutivo y 128 senadores cuando mucho, estarían peor, gritando de autoritarismo y de dictadura a la presidenta por haber propuesto en el modelo viejo, que así se hubiera conservado, a los ministros de la Corte y a los del Consejo de la Judicatura y a los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Usted cómo ve esta visión de ambas partes? Eso es. Adelante, diputado. Muchísimas gracias. Nosotros no caímos en nuestro movimiento, diputado, y usted lo sabe, en la tentación de, con la mayoría que tenemos, que nos dio el pueblo de México, contrario a la narrativa de la derecha, de haber nombrado ministros de la Corte, porque tenemos una convicción democrática, y en esa convicción democrática, como dijo mi compañero, el diputado Carlos, reformamos la Constitución y la ley para que en la lógica de un voto una persona pudiese seleccionarse un nuevo Poder Judicial. Yo estoy consciente, y lo dije en mi discurso anterior, que estamos inaugurando una época democrática única en el mundo. Y eso es lo que la oposición no ve. Nosotros, con nuestros errores, porque los hubo y esos hay que asumirlos, y con los retos que tenemos para hacer las modificaciones necesarias para tener mayor certeza en una elección del Poder Judicial, decidimos democratizar el Poder Judicial, no cayendo en la tentación del autoritarismo que siempre está de consejera en los discursos y en los susurros del PRI y del PAN. Y es por eso que nosotros llevamos adelante esta reforma, y que, contrario a lo que quieran, y como dicen, hablando por la herida o respirando por la herida el PRI y el PAN, hoy vienen acá a criticar una elección que tuvo más participación que los votos que inclusive pusieron a todos los legisladores que están el día de hoy aquí. Permítame nuevamente, senadora Valdés, Margarita Valdés, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la senadora. ¿Me permite la oradora hacerle una pregunta? ¿Le quiere hacer una pregunta a la senadora Valdés, diputada? Claro que sí. Gracias, Adelante, diputada. tiene un minuto para hacerla, 2 minutos para contestar. No te dejan, diputada, agarrar el hilo, y no has dicho lo que quieres decir, por eso me adelanto, que estás hablando de las elecciones de mi estado. Te pregunto, ¿ya sabes que hoy a las 6 de la tarde también se le va a entregar la constancia de mayoría al candidato del Mezquital, Durango, un municipio que eternamente fue del PRI y que ahora, gracias a la fuerza de nuestros hermanos indígenas, les pudimos quitar? ¿Ya estás enterada o es sorpresa? Muchísimas gracias, senadora. Yo tuve el gusto de estar en el cierre de campaña de nuestro candidato en la capital. Yo insisto que esta narrativa de Alito Moreno, que hoy es el líder ideológico y práctico del PRI, pues es una narrativa engañosa. Primero, no dice que nuestro movimiento retuvo 16 municipios, entre ellos Gómez Palacio, que es el segundo municipio más importante de tu estado, senadora, pero además, aunque capitalizaron, sí, una diferencia del voto en la capital, lo cierto es que el PRI está en un proceso de desaparición en estados como Chiapas, Tabasco, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. El PRI fue marginado a los terceros y cuartos lugares de votación. Y esto que hoy vivimos, por ejemplo, en Veracruz, fíjense, en Veracruz, donde, por cierto, el Partido del Trabajo tuvo una serie de triunfos históricos, ganamos 28 municipios, superando justo al PRI, que apenas alcanzó 23, donde antes era un dominio completamente priista. Los ciudadanos de Veracruz decidieron no darles el voto y no darles el triunfo, ya desaparecido, y es solamente la sombra de lo que es. En el resto del país, como he dicho, el PRI está casi borrado del mapa.
Y yo aconsejo que tienen que cambiar no solamente su discurso, sino su narrativa de que saben gobernar, porque justo esos gobiernos como el que hoy se lleva en Durango es del que venimos huyendo en este movimiento, donde hicieron también una elección judicial tramposa, donde solamente tenían un elemento en la boleta y donde definitivamente muestran el autoritarismo que sí usa la policía y la fuerza, como es el del Partido Revolucionario Institucional. Y rápidamente, en respuesta al Movimiento Ciudadano, pues lo que dice el PREP al 98% es que tienen un 1.98%. Yo reconozco que en otros estados están en crecimiento, pero en Durango 1.98% es lo que hoy Movimiento Ciudadano enarbola. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, a ver, sonido en el escaño de la senadora Telles García, por favor. Pido tiempo por alusiones. Sí, ¿en qué momento la aludió, senadora? En el cartel. La caricatura que tenía ahí es usted. Sí. Ah, muy bien, adelante, tiene la palabra por 2 minutos. Me dirijo a la diputada de la mentalidad chueca, de la ideología chueca. Me dirijo a la diputada de la ortografía chueca, de la chueca trayectoria. Me dirijo a la diputada de la ética chueca. Yo no estoy en la nómina de Ricardo Salinas Pliego, pero es público y evidente que estuve muchos años trabajando en TV Azteca. Y estoy muy orgullosa de haber trabajado en una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, un mexicano que a Morena no le tiene miedo, que sabe defender a México. Así que a la diputada de la ética chueca, que se puso a mis órdenes aquí, le ordeno que se aprenda esto. Árbol que crece chueco, jamás su tronco endereza. Sigue en el uso de la palabra. Perdón, senador, diputada Lili Aguilar, yo la quiero hacer senadora. Diputada Lili Aguilar, ¿con qué objeto? Por alusiones que claramente la que tiene la cara chueca soy yo. Y yo no tengo, Adelante, problema en aceptarlo. Adelante, 2 minutos. Sí, nosotros tenemos aquí una larga tradición de respeto, de alusión sobre alusión. Miren, yo no tengo problemas con mi físico, ni con mi parálisis facial. A mí la parálisis facial se me quita con terapia. A usted lo chueco en la vida, ¿con qué, senadora? Fíjese bien, yo sabía que ese era el único argumento que usted tendría en contra de mí, porque no hay más. Yo soy una mujer no solamente preparada, sino aguerrida, porque no tengo cola que me pise. Y fíjese bien, yo le traje el día de hoy, para el gusto de muchos mexicanos, también una capa y una coronita. Esta capa es la última moda. La verano 2025 se la vamos a dejar aquí para que por favor se la den a la senadora. Y su coronita, para que no se enoje su jefe Salinas Pliego. Le quiero decir que ha usted convertido este Senado en un show. Pero lo que es cierto, senador Lili Telles, es que usted viene aquí a hacer shows en consigna de un poder económico, en consigna de la protección de un empresario con el que usted trabajó y que promueve sus productos financieros en sus redes sociales. Lo cierto es, senador Lili Telles, que usted viene aquí a tratar de descontrolar cuando solamente representa la visión de un hombre. Y hablando de votos, mientras en nuestro movimiento hasta los procesos menos votados de 13 millones, usted solamente obedece un voto, el de Salinas Pliego. Le dejo aquí, por favor, aquí la capa y la coronita a la senadora para que se la pasen y se la ponga como debe de ser. ¿Cuánto te paga Salinas Pliego, senador Lili Telles? Gracias. ¿Con qué objeto, senadora Lili, María Lili del Carmen Telles García? Sonido en el escaño de la senadora. ¡Qué madriza le ¿Con qué puso, objeto? Alusiones. Adelante. A la diputada de la mentalidad chueca, de la trayectoria chueca, de la ideología chueca, de la ortografía chueca y de la ética chueca, la felicito por haberse puesto el saco y haberse ido ella misma a asumir lo chueca que está su ética.
Sigue en el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del... Con esta imagen nos vamos a despedir, amigos. Tremenda manera de decirle, mamita, aquí está tu camisa de fuerza, que va a ser lo que debes estar usando, y a todos los mexicanos les pondría sumamente feliz. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video, y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.